Mi nombre es Olivia Meyers. Tengo 34 años, y durante 6 años mi familia me pidió que guardara silencio para mantener la paz. Lo hice. Hasta que descubrí que la mujer que había robado los nombres de mis 3 bebés perdidos también estaba intentando destruir al cuarto que todavía llevaba dentro de mí. Lo más increíble es que, cuando llegó el momento de desenmascararla, no necesité gritar ni montar una escena. Solo necesitaba un nombre, y una carpeta que llevaba escondida en mi bolso. Todo comenzó 6 años antes, cuando perdí a mi primera bebé. Tenía apenas 11 semanas de embarazo cuando el médico me dio la noticia que ninguna madre quiere escuchar. Isen, mi esposo, y yo regresamos a casa en completo silencio. No sabíamos cómo hablar de aquello, así que hicimos algo pequeño, pero importante para nosotros. Le pusimos Lily. Plantamos unas flores junto a la cerca del jardín y guardamos la ecografía y mi pulsera del hospital en una pequeña caja de madera que mi padre había construido para mí cuando era niña. Para mí, Lily era real. Su nombre era la única forma que tenía de darle un lugar en nuestra familia. Solo se lo conté a mi madre, Susan. Le pedí que no se lo dijera a nadie. Ella me prometió que ese nombre quedaría entre nosotras. Unos meses después, mi cuñada Daniela anunció que estaba embarazada de una niña. Todos estaban felices. Yo también intenté estarlo. Pero durante la cena, Daniela me miró directamente y sonrió de una manera extraña, como si supiera algo que yo ignoraba. La verdadera sorpresa llegó en su baby shower. Había globos rosas por todo el jardín de mi madre, música, comida y familiares por todas partes. Daniela levantó su copa y anunció orgullosamente que habían elegido el nombre de su hija, Lillian, aunque todos la llamarían Lily. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Ese era el nombre de mi hija. Me quedé quieta mientras todos aplaudían. Entonces Daniela buscó mis ojos entre la gente. Nos miramos durante unos segundos y ella sonrió. No fue una sonrisa inocente. Fue como si estuviera esperando exactamente esa reacción. Después de la fiesta, la enfrenté en privado. Le dije que ella sabía perfectamente que Lily era el nombre que Isen y yo habíamos elegido para nuestra bebé. Daniele comenzó a llorar inmediatamente. En pocos segundos, mi hermano Ryan apareció. Mi madre llegó corriendo. De repente, yo parecía ser la villana. Entonces Daniele dijo algo que jamás olvidaré. Es solo un nombre. Esos bebés nunca fueron reales. Nadie respondió. Yo esperaba que mi madre me defendiera. En cambio, me tomó del brazo y me llevó hacia la cerca. Olivia, déjalo pasar. Mantén la paz. Aquellas palabras se quedaron conmigo durante años. Pensé que quizá todo había sido una coincidencia. Pero 2 años después perdí a un niño y lo llamamos Noah. Solo se lo conté a mi madre. Poco después, Daniele llamó a su hijo Noah. Luego perdí a otra bebé, Grace. Y, una vez más, el mismo patrón se repitió. Daniele llamó Grace a su siguiente hija. 3 pérdidas. 3 nombres. Los 3 terminaron en la familia de Daniele. Fue entonces cuando dejé de creer en las coincidencias. Y lo peor todavía estaba por llegar. Si estás disfrutando esta historia, dime en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Y si te gustan estas historias familiares llenas de secretos y giros inesperados, suscríbete al canal, porque lo que ocurrió después convirtió una simple disputa por nombres en algo mucho más serio. A los 34 años, finalmente quedé embarazada otra vez. Esta vez decidí no decirle a nadie el nombre de mi bebé, ni siquiera a mi madre. Pero Daniele descubrió que estaba embarazada, y en cuanto lo supo, comenzó a hacer preguntas. La primera fue sencilla. ¿Ya eligieron el nombre? Sonreí y respondí. Esta vez queremos mantenerlo en secreto. La sonrisa de Daniele desapareció durante apenas un segundo, pero yo lo vi, y por primera vez en 6 años, entendí algo. Ella no estaba esperando descubrir el nombre. Estaba buscando una manera de robármelo. Y esta vez, yo estaba preparada. Después de aquella conversación, decidí proteger mi embarazo como nunca antes había protegido nada. Solo Isen, mi mejor amiga Beth y mi médico conocían los detalles importantes. No había anuncios familiares, no hablábamos del nombre. Sobre todo, no le contaba nada a mi madre. Me dolía hacerlo, pero después de lo ocurrido con Lily, no hay Grace, ya no podía ignorar el patrón. El problema fue que el secreto no duró mucho. Durante una cena familiar, las náuseas me obligaron a levantarme de la mesa y correr al baño. Cuando regresé, mi madre ya había entendido que estaba embarazada. En pocos días, toda la familia lo sabía. Y,
Como si estuviera esperando exactamente ese momento, Daniele anunció que ella también estaba embarazada. «Nuestros bebés van a crecer juntos», dijo emocionada. Después me tomó de la mano y preguntó con una sonrisa. «¿Ya tienen nombre?» Le respondí que todavía no queríamos decirlo. Su expresión cambió durante apenas un instante. Fue rápido, pero suficiente para mí. Ya conocía esa mirada. Daniele no estaba preguntando por curiosidad. Estaba intentando conseguir información. En las siguientes semanas, empezó a convertir las cenas familiares en pequeños interrogatorios. Un día apareció con un enorme libro de nombres de bebés y propuso que todos dijéramos nuestros favoritos. Cada vez que alguien mencionaba un nombre, ella reaccionaba con entusiasmo. Pero cuando llegaba mi turno, insistía. «Olivia, tú seguramente tienes una lista. Después de todo lo que has vivido, debes haber pensado muchísimo en nombres». Yo sonreía y cambiaba de tema. Mi madre, como siempre, me pedía que no creara problemas. «Es solo un nombre, hija. Mantén la paz». Pero yo ya había entendido algo. Daniel estaba pescando. Y alguien que insiste tanto en pescar no lo hace para admirar el pez. Entonces tuve una idea. Si necesitaba un nombre, yo podía darle uno. Uno que nadie hubiera escuchado antes. Una noche se lo conté a Isen. Le dije que inventaría 2 nombres falsos y que solo se los revelaría a mi madre. Si aparecían después en boca de Daniele, finalmente tendríamos nuestra respuesta. El nombre para una niña sería Senna. Para un niño, Caster. Eran nombres poco comunes, y lo más importante era que yo nunca los había mencionado delante de nadie. Fui a casa de mi madre y se lo conté en secreto. Le hice prometer que no se lo diría a nadie. Ella puso una mano sobre su corazón y aseguró que guardaría el secreto. Ahora solo tenía que esperar. Y no tuve que esperar demasiado. Una semana después, Daniela apareció en mi casa con una lasaña. Sonreía, hablaba de nuestros embarazos y actuaba como si todo estuviera perfectamente bien. Mientras los demás estaban en el jardín, ella se quedó unos minutos sola en mi cocina preparando té. Mis vitaminas prenatales estaban justo al lado de la cafetera. Cuando se fue, me abrazó durante más tiempo de lo normal y me dijo: «Cuida mucho tus vitaminas, mamá». No entendí por qué aquella frase me produjo un escalofrío. Una semana después empecé a sentirme muy mal. Las náuseas eran mucho más fuertes que antes. Tenía mareos y un dolor extraño en el abdomen. Fui al médico pensando que quizá era simplemente una parte difícil del embarazo. La ecografía mostró que el bebé seguía con vida. Su corazón latía rápido y fuerte. Pensé que todo estaría bien. Pero unos días después, desperté de madrugada con fuertes dolores y sangrado. Isen me llevó inmediatamente al hospital. Los médicos dijeron que era una amenaza de aborto y me dejaron bajo observación. Yo intentaba mantener la calma, pero algo no encajaba. Había estado perfectamente bien durante semanas. ¿Por qué todo había cambiado justo después de aquella visita de Daniele? Al regresar a casa, hice algo que hacía todas las semanas. Me senté en la cocina para organizar mis vitaminas. Abrí el frasco. Y entonces me quedé completamente inmóvil. Las cápsulas nuevas no tenían ninguna marca. Como enfermera, sabía que eso no era normal. Busqué una cápsula de mi frasco anterior y la coloqué junto a una de las nuevas. La antigua tenía el código del fabricante. La nueva estaba completamente lisa. Mi corazón comenzó a golpearme el pecho. Abrí el bolso de trabajo y encontré una cápsula antigua que había quedado allí por accidente. Era exactamente igual a la que debía estar tomando. En ese momento comprendí que alguien había cambiado mis vitaminas. No llamé a Daniele. No llamé a mi madre. Llamé al médico. Después guardé las cápsulas por separado, las fotografié y conservé el frasco original. Sabía que, si aquello era realmente lo que parecía, necesitaría pruebas. También llamé a la policía. La detective Dana Whitfield escuchó toda mi historia, pero fue muy clara conmigo. Una sospecha no era suficiente. Necesitábamos pruebas. Le expliqué quién había tenido acceso a mi casa. Y cuando mencioné que Daniele había pasado varios minutos sola en mi cocina, la detective tomó nota. Luego me dijo algo que nunca olvidaré. No confronte a nadie. Espere los resultados. Así que hice exactamente eso. Seguí cenando con mi familia. Sonreí. Actué como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro, estaba esperando una respuesta. Y cuando finalmente llegó el informe del laboratorio, descubrimos algo que cambió toda la historia. Las cápsulas no contenían vitaminas prenatales.
Contenían sustancias peligrosas para un embarazo. Y entonces la pregunta dejó de ser quién estaba robando mis nombres. La pregunta era mucho peor. ¿Quién estaba intentando quitarme a mi bebé? La respuesta estaba más cerca de lo que jamás había imaginado. El informe del laboratorio confirmó mis peores sospechas. Las cápsulas que yo había estado tomando no eran vitaminas prenatales. Contenían una mezcla peligrosa de sustancias que podían poner en riesgo un embarazo. De repente, aquellas semanas de mareos, dolores y sangrado dejaron de parecer una mala suerte. Alguien había intervenido en mi frasco. Y alguien había tenido la oportunidad de hacerlo. La detective Dana Whitfield volvió a revisar conmigo cada detalle. No quería teorías, quería pruebas. Revisó quién había entrado en mi casa, quién había estado cerca de la cocina y cuánto tiempo había tenido acceso a mis cosas. Yo le conté todo, incluso aquella tarde en que Daniel había preparado té mientras los demás estaban en el jardín. Después llegaron más pruebas. Los registros mostraron que Daniel había comprado cientos de cápsulas vacías y productos Herbals poco antes de aquella visita. Todo había sido enviado a su casa y pagado con una tarjeta a su nombre. La cantidad era demasiado grande para ser una simple casualidad. Mi hermano Ryan se negó al principio a creerlo. Para él, Daniele era su esposa, la madre de sus hijos y la mujer con la que había construido una familia. No podía aceptar que hubiera hecho algo así. Pero yo tampoco quería destruir a mi hermano. Solo quería que la verdad dejara de estar escondida. Mientras la investigación avanzaba, mi madre seguía repitiendo lo mismo. Olivia, piensa en la familia. Mantén la paz. Pero finalmente tuve que decirle algo que nunca antes me había atrevido a decir. La paz no significa dejar que alguien me haga daño. 10 días después, la detective me llamó. El fiscal había revisado las pruebas y se habían aprobado cargos contra Daniele. Había suficiente información para actuar. Sin embargo, la detective tenía un problema. Daniel había evitado presentarse a las entrevistas. Entonces me preguntó si sabía dónde podían encontrarla sin provocar una escena. Casi me reí. Porque sí lo sabía. El Baby Shower. El mismo jardín donde años atrás había anunciado el nombre Lily. Esta vez, sin embargo, Daniele no sabía que la policía ya conocía la verdad. La invitación llegó unos días después. Era elegante, con letras doradas y una frase que decía: «Ven a descubrir el nombre perfecto de nuestra bebé». Daniele incluso me escribió personalmente: «Te vas a morir cuando escuches el nombre que elegimos». Yo respondí simplemente: «Estoy deseando escucharlo». Pero yo ya sabía cuál sería. Días antes, yo había creado el nombre Senna como parte de mi prueba. Se lo había contado únicamente a mi madre. Y cuando Daniele mandó hacer un cartel personalizado para el Baby Shower, Ryan vio que el nombre comenzaba con una S. Había caído completamente en la trampa. El día de la fiesta, llegué con una bandeja de postres en una mano y una carpeta en la otra. Nadie sabía lo que llevaba dentro. Daniele estaba feliz. Había globos, regalos y familiares por todo el jardín. Finalmente levantó su copa y anunció: «Hemos decidido llamar a nuestra hija Senna». Hubo aplausos. Pero esta vez duraron muy poco. Una de mis tías buscó el nombre en su teléfono y leyó en voz alta que Senna también era el nombre de una planta utilizada como laxante. Algunas personas rieron nerviosamente. Daniele se quedó inmóvil. «Lo encontramos en un libro de bebés», dijo rápidamente. Después cambió la historia. «En realidad, lo soñé». Nadie sabía qué decir. Entonces me levanté. Lily, Noah, Grace, y ahora Senna. Todos me miraron. 4 nombres, una sola fuente, y una sola persona que tuvo acceso a ellos. Saqué la carpeta. El ambiente cambió inmediatamente. Puse sobre la mesa una fotografía ampliada de 2 cápsulas. Una tenía la marca original del fabricante. La otra era completamente lisa. Después mostré el documento que confirmaba que el fabricante no había producido esas cápsulas sin identificación. Luego coloqué el informe del laboratorio. Las cápsulas no contenían vitaminas. Contenían sustancias peligrosas para mi embarazo. Finalmente puse sobre la mesa el registro de compra de cientos de cápsulas vacías y los productos que Daniele había comprado. La cara de mi madre perdió todo su color. Ryan miró a Daniele. «¿Qué es esto?» Daniele empezó a llorar. «Olivia está embarazada. Está confundida. Está intentando destruirme». Pero esta vez nadie corrió a consolarla, porque la detective Whitfield y los agentes ya estaban esperando afuera. Daniele miró hacia la puerta. Por primera vez,
No tenía una historia preparada. Ryan se quedó completamente inmóvil. Miró a su esposa, después a mí y finalmente a nuestros hijos. «¿Fuiste tú?» Daniele no respondió. Y ese silencio fue suficiente. Los agentes entraron cuando la fiesta comenzó a vaciarse. No hubo gritos ni espectáculo. Solo leyeron la orden y se la llevaron. Yo permanecí junto a la mesa, con una mano sobre mi vientre. Mi madre se acercó llorando. «Perdóname». La miré durante unos segundos. No necesitaba que eligieras entre ella y yo, mamá. Solo necesitaba que me creyeras. Durante años había pensado que ser fuerte significaba aguantar, callar, evitar discusiones, sonreír mientras otros cruzaban mis límites. Pero aquel día entendí algo diferente. A veces mantener la paz significa poner un límite. A veces hablar no destruye una familia. Lo que destruye una familia es permitir que las mentiras crezcan durante demasiado tiempo. Mis 3 bebés siguen teniendo un lugar en mi jardín. Lily, Noah y Grace. Y el bebé que llevaba dentro sobrevivió. Meses después, cuando finalmente sostuve a mi hijo en brazos, lloré. No por miedo. Esta vez lloré porque, después de tantos años, por fin podía sostener a un bebé mío. Y mientras miraba su pequeño rostro, pensé en aquellos 3 nombres que alguien había intentado robarme. No pudieron. Porque un nombre no pertenece a quien lo pronuncia primero. Pertenece a la historia que lleva detrás. Si llegaste hasta aquí, quiero preguntarte algo. ¿Desde qué país o ciudad estás viendo esta historia? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustan las historias familiares con secretos, traiciones y finales donde la verdad termina saliendo a la luz, suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.